Los próximos días serán fundamentales en la estrategia política para, de alguna manera, hacer que la gente se olvide del otro candidato, de desprestigiarlo, enlodarlo más, meterlo allá afuera. El tema sigue siendo el narcotráfico y las relaciones de amistad de unos y de unos no. Ese es el punto central. El otro punto va a ser relacionado con los dineros que pudieran recibir del narcotráfico o que sospechamos se reciben del narcotráfico. Ahora, más que nunca, los institutos electorales, el IFE a nivel nacional y los institutos locales, sobre todo aquí en Jalisco y en Nuevo León, donde la guerra sucia ha estado en su apogeo, deben de demostrar su capacidad o incapacidad. Hasta el momento lo que han demostrado es lo contrario, opacidad, tranquilidad, sin ningún ejercicio claro de qué es lo que van a hacer. Bajo estas perspectivas y durante el epicentro de las campañas, lo único que podemos decir es que la gente está más confundida que nunca. No sabe si es voto nulo, no sabe si es ilegal, no sabe si le van a hacer algo, no sabe si va a haber problemas de seguridad a la hora de votar. Imagínese una casilla en Ciudad Juárez, o en Guerrero, o en Jalisco también, ¿por qué no? Bajo todo esto, hay una tendencia a no votes, hay una tendencia a no reclames, hay una tendencia a quédate callado. Y a esto súmele que van a salir durante estos últimos días más trapitos al sol que tienen que ver con autos, modas y rock and roll con algunos de los candidatos o algunos de los nexos de los candidatos que tienen que ver con el narcotráfico y otras linduras. Lo único que sí podemos dejar claro es la cifra negra que maneja la Organización de las Naciones Unidas. Más del 60%, 63% de los municipios de este país están directa o indirectamente involucrados con el narcotráfico. Es el narcotráfico el que nombra, el que vota, el que amenaza y el que maneja el dinero. Puede ser en licencias, puede ser en palenques, puede ser en las ferias, puede ser en aquellos pequeños lugares donde casi todos los municipios de este país tienen injerencia. Así que la narcopolítica en su máximo apogeo durante estas próximas 2 semanas. Soy Leonardo Schwebel, Epicentro Informativo.